Hola bendita familia, nuevamente con ustedes. Es maravillosa esta mañana y maravilloso este día, donde tenemos la oportunidad de venir, de aprender, de estar juntos y de lograr la transformación y cambio que tanto hemos venido trabajando, que hemos venido buscando, que hemos venido desarrollando. Hoy les invito a acompañarme y les agradezco por estar presentes. Vamos para adelante y damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta magnífica oportunidad donde podemos hacer que las cosas sucedan. Así que gracias por ser, por estar. Venimos con mucho gozo, con mucha alegría para poder introducirnos en este maravilloso mundo de la historia. Este maravilloso mundo donde tenemos el aquello de conocer lo que ocurrió en el pasado, lo que ocurrió y marcó la vida para que sea como la conocemos ahora. Nosotros fuimos durante mucho tiempo engañados, porque la verdad es esa, hemos sido engañados a tal grado de experimentar tantas cosas desde el punto de vista puramente eh, emotivo. La manipulación de las emociones, la manipulación de todo lo que somos, se ha dado a través del miedo, a través del castigo, a través de la amenaza. Y eso ha dominado durante centenas y milenios la vida de las personas. Yo deseo hoy, a través de este programa, llevarles al nivel de entendimiento donde ustedes puedan ver que la existencia puede ser modificada. De hecho, al estar aquí en un programa como este, al que le llamamos transformación y cambio, nosotros tenemos la maravillosa y perfecta oportunidad de enrolarnos en un mundo del pasado y en ese mundo poder entender y comprender cómo funcionan las cosas y cómo funcionaban. Y esa parte nos lleva a que podamos aperturar nuestra vida y veamos las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Y es así como venimos a integrar en nuestro ser el conocimiento y este nos llevará a la celebración y a la verdad eterna, vamos a poner más luz, que nos conduce hacia este maravilloso encuentro con nosotros mismos, con nuestro propósito y con el contrato que hemos celebrado antes de venir a la Tierra. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a hacer la conexión con Gaia y decimos, amorosa Madre Tierra, en esta mañana de sábado venimos a darte gracias por operar a lo que llamamos planeta Tierra. Muchas gracias. Te bendecimos, te expresamos nuestro amor y gratitud juntas. Porque durante tanto tiempo has estado orbitando alrededor del Sol por muchos millones de años. Y nos has dado luz y calor, frío, oscuridad. Y hemos experimentado de todo en nuestras distintas estadías. Gracias por este momento en el que en esta parte del continente estamos viendo la luz del sol. En algunos lados habrá mucho calor, en otros mucho frío, en otros intermedio. Gracias por todo lo que está palpitando y viviente justamente hoy. Gracias por sostener la atmósfera y gracias
por permitirnos estar en tu superficie para desarrollar nuestro proceso experiencial. Hoy damos gracias a nuestro Padre Supremo, quien ha creado todos los mundos, todo lo que existe en este universo local. A la Madre Celestial Preciosa y a nuestro amado y querido Espíritu Creativo en su función maternal. Gracias, muchas gracias a ustedes, Triunidad Local. Gracias a todos los seres que intervienen en nuestro proceso diario. Y gracias a ti, amado, amada, hermano, hermana, discípulo, discípula, seguidor, seguidora, fan, simpatizante, curioso, curiosa, crítico, crítica, quien seas. Doy la bienvenida y doy gratitud por tu existencia y por estar en mi contrato. Gracias en esta mañana preciosa. Bendecimos el bien en cada uno de ustedes y enviamos esta palabra de transformación y cambio desde la multidimensionalidad para que eleve, transforme y modifique cualquier circunstancia adversa en tu vida y en la de los tuyos. Gracias, Padre, porque así es ya y porque hecho está. Amén. Ya hemos hecho nuestra invocación y nos lleva a el inicio del programa. Es que tenemos ahora por aquí vamos a saludar, que ustedes saben que es parte del programa, Patricia Sanabria. Buen día, Doc. Buen día para todos los presentes y a los que verán el programa en diferido. Qué bien, qué bien. Saludando a todos. Esto es maravilloso. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Luego nos vamos nuevamente con Patricia, Olga Pineda. ¿Cómo estás, Olga? Buenos días, maestro, aquí estoy presente. Fantástico, de eso se trata, de hacer presencia, porque eso significa aquí estoy. François Ducruz, hola, qué padre, qué fantástico estar presente de nuevo para escuchar y aprender con gusto. Esto me interesa mucho, porque el aprendizaje solamente entra por dos formas, leyéndolo o escuchándolo. No hay otra forma que ingrese. Luego tenemos nuevamente a Patricia. Feliz día del Violeta, día de transformación y cambio, que nuestra pineal, pituitaria y cada célula se aperturen para recibir las enseñanzas. Así es, gracias, feliz enseñanza. Cuando nosotros aperturamos todo lo que somos, la transformación y el cambio no se deja esperar. Así que nos vamos de lleno, porque es mucho lo que tenemos que hablar ahora. Y comenzamos. Nosotros hemos venido durante ya varios tiempo hablando acerca de la historia antigua. La historia antigua se caracteriza porque nos manifiesta quiénes, cómo y cuándo actuaron arbitrariamente en el planeta para alterar circunstancias. Y anoche, por ejemplo, hablábamos en Élite 30 y compartí un libro con la mayoría de los discípulos que así lo solicitaron y discípulas. Y dije, nada, pues yo tengo que leerme este libro ahora. Y anoche me lo leí, completito, para verlo de principio a fin y analizarlo. Y bueno, pues ya tengo todo ese conocimiento y coincide precisamente con todo lo que yo comparto. Y me alegra que sea así. Nosotros, para desarrollar conocimiento, tenemos que desarrollar también esta función de búsqueda, de preparación. Y así hay hincapié en dos conexiones que debe tener una persona: la conexión con la fuente suprema y la conexión con el conocimiento revelado, con lo que ya está escrito, con la sabiduría que está disponible. Y en realidad nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que están disponibles. Así que yo les invito para que ustedes desarrollen esa habilidad, ese compromiso consigo mismos de estudiar. Nada, que los estudios son porque uno estaba pequeño, que ya pasó esa etapa de vida. No, el aprendizaje nunca termina. Nunca. Uno está aprendiendo todos los días y constantemente.
Así que si desarrollamos el hábito de la lectura y desarrollamos un compromiso con nosotros mismos, nuestra vida jamás volverá a ser igual. Puede que hayan cientos y miles quizás de eh, obstáculos, argumentos, excusas, pero la disciplina es lo que marca el cambio en la vida de las personas. Así que vamos a estudiar hoy las edades oscuras de la Biblia. Muchos le ponen a la Biblia una importancia que es superlativa y en realidad no lo es. Y hoy estaremos introduciéndonos en el periodo de la historia que corresponde desde Nimrod hasta Sargón. Espero que el primer nombre, no espero que lo sepan o que lo conozcan, pero el segundo sí, Sargón, deben de saber qué fue Sargón, ¿no? Y aquí es donde comienza el asunto de la historia. Alguien dice, a mí qué me importa lo que hubo atrás. Claro que te importa y te debe de importar muchísimo, porque todo lo que ocurrió anteriormente te está afectando justo ahora. Y si tú quieres cambiar tu vida, tienes que conocer lo que sucedió allá para evitar seguirla repitiendo. Algo que nos ha marcado como terrícolas y nos ha llevado al punto de la ignorancia absoluta sobre estos temas es precisamente el no tener acceso a la historia. Cuando nosotros ya tenemos acceso a la historia y vamos corroborando las cosas y luego el universo ahí sí conspira, no como lo dice, es que el universo conspira a mi favor. El universo va a conspirar a tu favor si estás en sintonía con él, si no, no. Entonces viene y te empieza a presentar distintos escenarios que tienen que ver con lo que estás desarrollando y con aquello que estás evolucionando. Así que con ese entendimiento vamos a ver ahora aspectos de las edades oscuras de la Biblia. Y yo quiero desmitificar todo eso porque, por ejemplo, ustedes saben que fui un ministro cristiano muchísimo tiempo. Y enseñaba la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada una de sus partes, y uno la relaciona, y bueno, todo lo que se hace. Un día esto les voy a hablar de esa forma para que vean la diferencia. Ahora bien, cuando nosotros dejamos de ver a un libro como la única autoridad que puede existir, automáticamente nos emancipamos. En cualquier corriente teológica e de ideología cristiana te van a decir que si no aceptas lo que la Biblia dice, estás frito y que eres un anticristo. Te lo van a decir y te lo van a decir muchas veces, así que prepárate. Cuando nosotros observamos que dentro de todo el contexto que hemos visto, hemos encontrado que sobre la raíz de Adán se injertaron muchas cosas y hemos desenredado en todo lo que hemos hablado anteriormente aspectos fundamentales de los enredos que presenta la Torá. ¿Ya? Y desenredamos dos principales. Número uno, el que concierne a la identidad del personaje que se llama Yahvé, bíblicamente hablando. Yahvé es el nombre original de a quien hoy se le llama Jehová. Y vimos que ese nombre Jehová surge como resultado de una combinación de múltiples deidades, entre ellas principalmente los dioses Ea y Enlil. Cuando lean ese libro, yo quiero que estén muy atentos. Y lo lee uno rapidito, son 49 páginas, el libro no está completo, y eso me pude dar cuenta, no está completo. Pero las 49 páginas que tienen te van a dejar mucho trabajo y mucho en qué pensar. Vas a ver quién es Ea y cómo está representado en el sistema solar. Y vas a ver cómo los Anunnaki trabajaron también mucho a través de la intromisión del planeta Nibiru dentro de lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides. Vas a conocer un nombre también en particular allí, que es Tiamat. Y Tiamat se conoce como la doncella de la vida. Esa es la traducción. Vas a aprender muchísimo. Y vas a tener
un punto de vista que te va a asombrar, y es el de que los sumerios ya sabían lo que la ciencia está descubriendo ahora. Es que es ridículo realmente. Pero pregúntale a un científico y te dice que lo demás no existe. Bueno, dejémoslo ahí, que no ese es el tema de hoy. Así que tenemos que de la combinación de múltiples deidades, entre ellos Ea y Enlil, se crea eh, a Jehová, o Yahvé, YHWH, como le dicen los judíos. Y también tenemos a quien conocemos como la primitiva diosa, en este caso estamos hablando de Gaia. Eh, y ya lo van a ver ustedes posteriormente. Luego, el segundo enredo que hay en la Torah proviene de lo que conocemos como la endogamia que se dio entre los hijos de Dios, dice ahí el texto bíblico, con las hijas de los hombres. Y precisamente uno de los discípulos preguntaba ayer algo sobre esto. Así que eso se dio que las deidades se enamoraron de las terrícolas y tuvieron cópula con ellas. Eso generó una cantidad enorme de seres híbridos. ¿Ya? Y esos seres híbridos después a su vez se engendraron y se fue diluyendo la parte, digamos, de la sangre divina y hasta que terminamos como estamos ahora. Pero no crean que tener sangre divina es un privilegio. Al contrario, yo si pudiera cambiarme me la cambiaría. Ok, ahora bien, esa descendencia a la que ellos llamaron humana, que en realidad es una palabra que de acuerdo a lo que dice el maestro Saint Germain, por ejemplo, humano significa discordante, el que provoca discordia. Y si se dan cuenta, todos los terrícolas están siempre peleándose. Siempre hay discordia. Hay discordia en los hogares, con los esposos, con los hijos, con los familiares, ya sea de un árbol y del otro, hablando de la pareja, discordias en el trabajo, discordias en la calle, discordias en el gobierno, discordias en las entidades públicas. O sea, es una discordia total por todos lados. Por eso les digo que si pudiera hacerme una transfusión de sangre, me la haría, pero para ponerme una nueva, y no esa que viene de toda esta genealogía que no nos dejó nada bueno. Entonces, esa descendencia en el libro de Génesis se describe como los valientes hombres de la antigüedad. Pero ellos todo lo sintetizaron y lo desviaron para que nosotros nos fijemos solo en Jehová y no veamos todo el entorno. Ahora bien, aparecen los grandes héroes de la mitología. Recuérdense que se los he enseñado con un lujo de detalles. Mismo personaje, distinto nombre, distinta cosmovisión, distinta civilización. Mismo personaje, nombre distinto, civilización distinta, cosmovisión distinta. Y hoy en día seguimos arrastrando lo mismo. Todo lo que le llaman mitología, epopeyas, cuentos y misticismo en realidad sí existió. Ahora bien, dentro de estos héroes de la mitología surge alguien que es el prodigio. Y en el libro de Génesis que habla de la cosmovisión hebrea, escuchen bien esto, no es la cosmovisión del mundo como nos han hecho creer. En esta cosmovisión hebrea se habla de un hombre llamado Noé, para los sumerios Adapa, para los egipcios Upnapistín. Vean, solo ahí hay tres nombres diferentes para un mismo personaje en tres diferentes civilizaciones, ¿vale? Y se encontró que él era virtuoso, que ese no era un hombre virtuoso. Y es uno de los integrantes de la última generación antes de lo conocido como el diluvio. ¿Ok? Teniendo esto en mente, vemos que ocurre lo que se conoce como el diluvio, que es muy cuestionable porque por un lado Génesis nos dice que llovió durante 40 días y 40 noches y por otro lado la historia nos dice que lo que hubo fue una inundación. Bueno, no es ese el objeto del estudio ahorita. Entonces, después del diluvio, o sea, los dioses condenan a la tierra,
se trabaja con Noé para que rescate a una familia, se da la inundación, diluvio, como sea, termina ese periodo y comienza la vida de nuevo. Entonces, eso marca, es un parteaguas, es prediluviana la era y postdiluviana, ¿vale? Cuando tenemos esto en cuenta, nos damos por enterados que después de que se termina el diluvio, pues la mayoría de la gente se muere. Y se arranca la vida de nuevo, dándole promesas a este Upnapistín, Adapa, Noé, como tú quieras llamarle. Y después del diluvio, el bisnieto de Noé, ¿ya? Bisnieto, fue llamado el vigoroso cazador. Su nombre en la Biblia es Nimrod. Su nombre para los egipcios es Narmer. Su nombre para los sumerios es Bilak. Entonces este cazador, Nimrod, Narmer, Bilak, llevó al Oriente Medio la tradición de la tiranía. Oigan eso. Ya no estaban los dioses presentes, ya no había ninguno de estos. Todo el odio y el rencor supuestamente se habían ahogado, pero no, viaja epigenéticamente, viaja en la sangre por cuestiones genéticas. Noé justo, pero su bisnieto, un tirano cazador. Y cuando aquí dice cazador, no se refiere a que el hombre andaba con una aljaba, flechas y un arco, o con una lanza, o con una piedra de pedernal cazando animales. Este cazaba vidas, cazaba almas. Por eso se le hace énfasis a vigoroso cazador. Y si ustedes hacen uso de memoria, en los programas anteriores les describí hasta la última letra de la palabra Nim y de la palabra Rod. Les describí todo su origen y les hablé de él en detalle. Entonces, este era un tirano y empezó a actuar como tal a través de establecer un gobierno. Y el poder de él estaba basado en la herencia combinada de la genética de Cam, otro hijo de Noé, que también se conoce como Utu en egipcio, y de Sem, a quien conocemos como Etana. Y esto lo mencioné ayer en el Elite 30, donde estudiamos algunas de las particularidades de cómo se le podía sacar descendencia o levantar descendencia a alguien a través de un proceso y de un ritual de carácter copulativo. Y este Sem, que es conocido como Etana, hizo lo mismo para poder dejar una descendencia y de este nace Nimrod. O sea, si ustedes ven, es una secuencia de personajes tan sin sentido. Si uno dice cómo lograron esto realmente, escribir la historia y por qué hoy estamos pasando tantos estragos. Así que, dejando eso por un lado y regresando, Nimrod es tratado con mucha discreción en el relato del Génesis. No se nos dice que era un tirano, no se nos dice que era un cazador de hombres. Y cuando digo cazador de hombres me refiero a la subyugación que tenía. Todas las tiranías que vemos en los gobiernos mundiales del pasado y del presente obedecen a esto. La epigenética de Nimrod está brincando epigenéticamente para buscar a seres que puedan replicar su carácter, la forma en que actuó y que pensó. Ok, así que nos damos cuenta que entonces las grandes hazañas ya son presentadas utilizando únicamente 5 versículos y no se menciona nada acerca de sus hijos o de quiénes le sucedieron. Porque aquí hubo una mente maestra que tejió la Torá y consideró a los reyes posteriores a Nimrod como torpes opresores e idólatras. Entonces, en otras palabras, todo el contexto que nosotros vemos en lo que llamamos Biblia, dentro de su primera gran parte que se llama Antiguo Testamento, todo está considerado y recalculado para que sirva a un solo objetivo:
presentar a un Salvador. Y por eso no mencionan nada de nada. Tan es así que cuando a las 12 tribus de Israel, que eso ya lo hemos hablado, se les menciona, ellos no tienen, no les estaba permitido tener rey hasta que lo pidieron. Y precisamente obviaron a los reyes. Y este señor, o esta deidad, que se considera la más grande, que ellos consideran la más grande, porque yo no la considero la más grande, eh, viene y luego les dice que cuando pidieron rey cayeron bajo maldición. Imagínense ustedes, porque la tiranía quería mantenerse. Ahora bien, ellos siguieron el ejemplo de este Nimrod en dominar a los hombres. El escritor de la Torá se dedica a eso, a buscar que los hombres sean dominados. Y cuando digo hombres, estoy hablando del género en su totalidad, ¿no? Hombres y mujeres. Y en la devoción respecto a su Dios, que era Ea Opta, ¿ya? No lo hicieron. Porque el objetivo, como les digo, es centrarse en la adoración hacia un solo Dios. Ese fue el objetivo de este. Y todos dicen que eso es divino, pero yo les voy a mostrar que no es divino. Así que siguió esa línea de dominar a los hombres, pero no siguió la línea de estarle dando devoción a su supremo. Entonces Nimrod, o Narmer como se llama, no fue sucedido por un hijo verdadero, sino de una forma muy probable por un hermano o un hijo político de la casa de Cus. Cus es Mizraim, Mizraim es Cam. Entonces, otra vez se vuelve a dar lo mismo. De las mismas familias se teje una trama para llevar a la humanidad entera, y digo humanidad para que me entiendan, porque somos los terrícolas, ¿no? Humanidad no es fácil de comprar porque eso es lo que, los lenguajes que nos hemos acostumbrado. A llevar a toda la creación, a todo el género, a la obediencia. Siempre el deseo ha sido subyugar. Tú te vas a una religión y dices, no, que tiene que sujetarte, tiene que estar debajo de este. Cuando en realidad fuimos diseñados para gobernar. Luego, después del reinado de Nimrod, los faraones del antiguo egipcio vinieron y reemplazaron a este dios Ea, o también conocido como Ta, que se escribe P-T-A-H, lo cambiaron por otro nombre que se llama Marduk-Ra. Marduk-Ra. Eso no se lo pueden comprobar. Y lo pusieron como el dios supremo de Egipto. Entonces destronaron a Ea, a Ptah, que es el mismo, y ponen a Marduk y a Ra. Ra es una entidad solar. Por eso cuando yo les digo que los planetas tienen vida en sí mismos, no como la que nosotros esperamos que tengan parecida a la Tierra. Porque un error grave de la ciencia ha sido pensar que la vida tiene que ser igual en todos los planetas. Que hayan árboles, que haya esto, que haya agua, que haya plantas, que hayan seres como nosotros. No, eso no es así. El Sol tiene a su propia entidad que lo sostiene, así como Gaia sostiene a la Tierra. Y cada uno de los planetas, cada una de las estrellas, cada uno de los sistemas. Y ustedes lo van a entender cuando lean ese libro de Zecarías Sitchin que se llama El Génesis decodificado. De Génesis casi no tiene nada, pero igual ahí estamos. Ahora bien, ponen a Marduk, y Marduk es una entidad que ya existía de mucho tiempo atrás en uno de los planetas del sistema solar. Y Ra, pues es el dios la entidad que controla y hace la regencia del sol. Cuando ya vemos esto, estos reyes no aparecen en el listado del Génesis, fueron juzgados y suprimidos por el autor de ese libro. Los quitaron a propósito. Y deja, por eso el periodo de estudio se llama las épocas oscuras de la Biblia.
Y tú te vas con los teólogos y te van a decir una cantidad de cosas para explicar lo inexplicable. Ahora, no se encontró en ellos ninguna cualidad redentora para perdonar ese error que según ellos habían cometido, según la tradición hebrea. Así que eh, cuando vemos que la porción del hilo escarlata, cuando digo el hilo escarlata me refiero a las dinastías que corresponden al imperio antiguo egipcio, fue eliminada. El Egipto que leemos en la Biblia es el Egipto que está hasta el día de hoy. Pero antes de ese Egipto ya había habido dos imperios anteriores. Este no es el primero. Y las pirámides no son el único distintivo de esa civilización tan poderosa que existió. Ahora bien, los faraones del Imperio Medio, que están representados en la segunda genealogía de Adán a través de Set, fueron injertados, ¿ya? Sobre lo que se conoce como el cabo suelto del reinado de Nimrod. Y esto forma un nudo en la narración del capítulo 10 de Génesis. Las generaciones del primer Adán, que se enumeran a partir de Génesis 4, del 1 al 24, tienen la siguiente identificación. En Génesis 4 aparece Adán, pero no aparece en Mesopotamia y sí aparece en Egipto como Atum. En Génesis 4 sigue Caín, porque Abel lo mató Caín, ¿no? Pero en Mesopotamia a Caín se le conoce como Anú y en Egipto como Anubis. Solo vean el cambio, Anú, Anubis, ¿vale? Luego tenemos que aparece Enoch y en Mesopotamia se le llama Enki y en Egipto sigue siendo Ta. Ya aquí, tres nombres diferentes, mismo personaje, tres culturas diferentes, tres civilizaciones distintas. Luego tenemos que aparece Irad. Estoy viendo las generaciones que salen de Adán, ¿no? Luego aparece Irad, a quien en Mesopotamia se le conoce como Marduk y se le conoce como Ra en Egipto. Luego sigue Mehujael, oigan esos nombrecitos. Este se llama Dumuzi en Mesopotamia y se llama Osiris en Egipto. Luego aparece Matusael, que no es el mismo que Matusalem. Matusael es Adad en Mesopotamia y Horus el Viejo en Egipto. Luego aparece Lamec dentro de las genealogías de Adán del libro de Génesis capítulo 4 del 1 al 24 y en Mesopotamia se le conoce como Tutu y en Egipto como Tot. Luego aparece Noé dentro de las genealogías de Adán y Noé es conocido en Sumeria como Utnapistim o Adapa, pero en Egipto también se le conoce como Nutgeren y Nitnetger. Ya parece que los estuvieran maltratando a uno esos nombres, ¿no? Luego sigue la genealogía de Noé, sigue Sem. Y Sem es conocido como Etana o como Semerket. Tenemos a Cam. Cam es conocido como Utu, ya lo vimos anteriormente también, con Caín. Y luego es conocido como Kem, K-H-E-M, en Egipto. Cus, ¿ya? Es conocido como Aga y luego como Ajá. Si ustedes ven, tienen como la misma simbología, la misma fonética entre los egipcios y los mesopotámicos. Y aquí tenemos a Nimrod, que es conocido en Mesopotamia como Enmerkar y Narmer en Egipto. Y estas son las genealogías de Adán, conocidas en tres diferentes civilizaciones, culturas o cosmovisiones, religiones, creencias. Entonces comenzamos con Adán, sigue Caín, sigue Enoch, luego va Irad, luego va Mehujael, luego va Matusael, luego va Lamec, luego va Noé, luego va Sem, luego va Cam y luego va Cus. Esas son las generaciones que salieron, según el relato bíblico, de Adán. Ahora bien, este Nimrod, que es el mismo Narmero, el Mercar,
era descendiente directo del primer Adán, a quien se le conoció como el dios Atum. Y esto contradice totalmente lo que dice el libro de Génesis. Pero eso nunca nos lo enseñaron. Y tú vas con un teólogo y dices, no, mira que esto está aquí y es así. Y Adán en realidad era el dios Atum. Te dice, no, estás loco, te vas a ir al infierno. Esto vino del diablo. Y te va a decir un montón de cosas. ¿Ya? Porque es la forma en que ellos defienden la teología. Ok, dejémoslos a un lado, no nos interesa. Este Nimrod Narmer era el hijo natural de Cus. Y Cus es Aga. No Aga de H-A-G-A, sino Aga de A-G-G-A. Y era nieto de Cam. Era nieto de deidades. No obstante, si nosotros vemos que aquí vimos las genealogías del 4.1 al 4.25, al 4.24. Si vemos del 4.25 en adelante, se nos dice hasta el final del Génesis número 5 que allí es donde se introduce otra línea de descendientes de Adán. No la ponen en el primer capítulo. Y ellos regularmente hicieron las cosas con propósito. ¿Ah? Ahora bien, cuando se da la nueva sucesión, es a través de un hijo de Adán llamado Set, el cual significa sustituto. Pero si ustedes se dan cuenta, la genealogía fue alterada a propósito. ¿Ah? Porque cuando leímos la genealogía, está Adán, Caín. Después tendría que venir Set. ¿Por qué no lo pusieron al principio? Si no lo agregan hasta el final. Y estas son las preguntas que uno debe de responderse. ¿Por qué alteran las cosas? Y es donde el estudioso tiene que aprender a trabajar con métodos de interpretación. Hay un método que se llama el método inductivo y hay otro método que se llama el método deductivo. Luego vienen otros sistemas como son la comparación de las líneas de tiempo, de las genealogías, porque ellos fueron muy acuciosos con las genealogías. Y hoy en día tú buscas a uno de ellos y hablas y te dice quién fue su papá y te va a decir, va a llegar hasta Adán o Abraham mínimo. Se la saben. Y esto es importante de entenderlo para que nosotros podamos avanzar. Entonces aquí a propósito nos anulan a Set. Y claramente el mismo relato bíblico dice que después de que Caín asesinó a Abel, Adán tuvo otra vez cópula con Eva y nació Set, porque era la consolación o era el sustituto de Abel. Y de hecho cuando tratan de introducir la doctrina cristiana nos dicen que en línea de descendencia el Cristo desciende de Set. Ahí sí lo introducen. Como les digo, es un arreglo, pues. Pero bueno, sigamos estudiando, que a eso venimos. Entonces, nieto de Cam. Y ya vimos que omiten una genealogía. Omiten a Set a propósito. Cuando se da esta sucesión y se introduce a Set como el sustituto, se nos explica que la segunda línea de Adán fue concedida por este Dios, que para ellos es Jehová, para reemplazar a la del martirizado Abel. Pero ¿por qué no lo ponen en la misma secuencia, pues? Porque tiene que ser después. Ok, es una gran pregunta. Y solo hay para pasar mucho tiempo hablando. Ahora bien, cuando el lector común da por hecho que esas dos líneas de Adán a través de Caín y de Set son contemporáneas y colaterales, no se percata del cambio que hay, y es un cambio a propósito. Entonces, el orden original, y para poder compararlo, nosotros tenemos que, por ejemplo, en Génesis 4.1.24 tenemos a Adán, en el 4.25 a Adán, y otra vez a Adán, y en el 4.25.5 a Adán. En la siguiente línea tenemos a Caín, luego a Set, luego está en blanco y luego está en Set. Luego está Enoch, Enoch y otra vez Enos y Enoch. Sigue Irad, Cainán, Caín y Cainán. Mehujael, ahora viene otra variante, Mahalaleel
Mehujael y Mahalaleel. O sea, repiten los nombres en las genealogías como pretendiendo confundir. Luego tenemos a Jared, que es Irad, a Enoch, a Matusael, quien se convierte en Matusalén. Y nos los presentan en 4 formas en el mismo capítulo. Ahora bien, todo eso obedece a algo. Y el interés es mostrarnos que las dos listas son casi idénticas. Porque las dos comienzan con un Adán y terminan con un Lamec y con un Noé. Más adelantito ustedes van a aprender que cada uno de estos representaba a una deidad. Y cuando nos damos cuenta que, a excepción de Set, los nombres también son estrechamente coincidentes, tienen solo ortografías que difieren ligeramente y que también el orden es alterado de una forma ligera, pero diferente, con el objetivo de confundir. Por ejemplo, Enos es una variante de Enoch. Cainán es una variante de Caín. Y Jared es una variante de Irad. Les he hablado durante mucho tiempo que esta gente es especialista en sacarle hasta la última letra un significado. Y ahí se recuerdan que este idioma originalmente no tenía vocales, me refiero al hebreo, no tenía vocales. Por eso a su Dios le llamaban YHWH. Ha sido hasta posteriori que le agregaron las vocales E, O y A. Mahalaleel es la variante de Mehujael y Matusalén la variante de Matusael. Ahora, esto llevó a la sospecha que antes de las dos genealogías que aparecen en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Génesis, no son exclusivas, sino versiones diferentes de la misma línea patriarcal. Lo que les mencionaba, a ellos les interesaba poner la supremacía masculina para subyugar a la femenina, porque había un perfecto dilema y un odio, puedo decirlo de esa forma, porque este Dios que se llama Jehová no admite a las mujeres en el sentido literal de reconocerlas. La mujer siempre está en silencio, callada y sumisa. Y eso, obvio, no está nada bien, porque significa que está polarizando. Se queda solo con la masculinidad. ¿Y dónde está la feminidad? Si de la feminidad viene la vida. Entonces son cosas que uno tiene que considerar muy detenidamente. Pero por ejemplo, yo empiezo a hablar eso en una iglesia y ahí mismo me linchan y me matan. ¿Por qué razón? Porque no puede la mentalidad religiosa aceptar que su Dios en realidad es un tirano. Y todos ahí están rindiéndole culto y adoración, subyugados. Yo no niego que dentro de todo este contexto de la escritura hayan cosas maravillosas y que se tienen que aplicar. De hecho, yo no soy ningún hipócrita. Aplico algunas. Pero las aplico porque son de sentido universal, no doctrinal, que es muy diferente. Ahora bien, ellos alteran todo con un propósito y el propósito es confundir. Estos linajes duales están clamando desde el terreno de la arqueología para hacer justicia. Entonces tenemos la arqueología, la paleontología y la antropología, que son las ciencias que nos ayudan a desmitificar esto. Pero obvio, como hay intereses, ¿sabían ustedes que dentro de estas 3 ramas, a muchos de los profesionales en ellas, no les permiten publicar realmente lo que ocurrió? Sino que coincidentemente que solo los que dice la Biblia aparecen. ¿No les parece a ustedes eso como que muy, muy manipulado? Y coincidentemente los que sostienen las investigaciones y las excavaciones son de origen judío.
Entonces uno ve que durante siglos se ha venido buscando que la cosa tenga lo mismo. Pero ahora que estamos en un periodo de emancipación, sabemos que no es así. Y cuando uno sabe buscar, por eso les digo que aprender a buscar en la web no solo es ir al Google y poner, quiero saber quién era el linaje de Adán, y me apareció ese, ahí me quedo. No, hay muchas formas de búsqueda, donde uno refina el criterio y puede empezar a encontrar lo que otros no quieren que veas, pero está presente. Todo está direccionado para que apunte a fortalecer lo que dice la Biblia en cuestiones históricas. Pero ¿por qué no fortalecemos lo que dicen las otras cosas? De dónde, como por ejemplo el origen. Todos nos hablan que el arca está en Ararat, en el monte Ararat. ¿Por qué no la hemos visto? ¿Por qué no la podemos ir a traer? Hay tantas cositas que uno tiene que analizar muy profundamente. Pero en el nuevo paradigma, por ejemplo, ya no nos interesa comprobar nada. Y es una cosa muy maravillosa. Ahora dirás tú, pero si el nuevo paradigma no interesa comprobar nada, ¿por qué nos está enseñando esto? Te lo enseño solo con eh, con un objetivo, que tú conozcas el panorama en general. ¿Ya? Yo no capacito a mis discípulos para que se vuelvan polémicos ni para que se vayan a enfrentar a ninguno. Sí, dejen que el mundo continúe con su conocimiento. Porque la sola presencia de ustedes en un lugar alterará las circunstancias. Eso es cuando empiecen a verse a sí mismos como seres gloriosos, pues, como seres diferentes. Porque si ustedes no se ven como seres diferentes, pasarán desapercibidos entre el mundo. Ok, ahora bien, se puede demostrar que esas listas eran exclusivas y que involucraba a los patriarcas de cada una de ellas nombradas en su orden correcto. El orden patriarcal es imperativo dentro de la cosmovisión que estábamos viendo. Y hay dos dinastías que no eran contemporáneas, sino que estaban separadas en el tiempo, y estas representaban las dos partes diferentes de la misma línea patriarcal, que no se enseña. Porque en el grupo posterior de patriarcas, por ejemplo, ¿ya? Los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, eh, entre ellos, de esas dos líneas de patriarcado, ese grupo posterior de patriarcas correspondía a la segunda genealogía de Adán y se consideraba como una repetición más virtuosa de la primera línea de Adán. Y cuando se hace la comparación entre los dos grupos de reyes, vimos que se hizo más conveniente o convincente utilizar una figura que se llama yuxtaposición en los dos sistemas que aparecen en el texto del libro de Génesis. Y las ponen una al lado de la otra, para que las líneas de Adán entren en un empalme en el Génesis 10. Cualquier lector solo pasa de largo y dice da cuenta. Y aquí es donde sobresale lo que se conoce como la línea del segundo Adán. Porque deliberadamente se nos conduce a entender que los hijos de Sem son enumerados en el 10, 21 al 31. Y aparece que no pertenecen a un hermano mayor, Sem, sino que son de un hermano menor llamado Sem. ¿Cómo está eso? Habían dos Sem entonces. Y aquí es donde comienza la mente de la persona que es analítica a decir, no, ¿cómo es posible que hayan dos hermanos con el mismo nombre? Ahora ustedes se darán cuenta de por qué es necesario el estudio y la comprensión. El segundo patriarca, que se llamaba Sem, no fue un hijo mayor, sino que en cambio era el hermano menor y sucesor del segundo Noé y un hijo distante del primer Noé. Ya me confundí desde hace rato. Por eso te ponen dos líneas. Es que fueron astutos para escribir. Te ponen dos líneas para justificar las cosas y luego las empalman en el capítulo 10. En los días de ese otro Noé, ¿ya? En los días del Noé posterior hubo también otro diluvio.
Y se dio especialmente en egipcio, en la parte de Egipto, donde trajo el fin del imperio medio egipcio. Si hay un imperio medio y hay un imperio posterior, que es el tardío que nosotros conocemos, quiere decir que hubo un primero. Es tan sencillo, ¿no? Entonces, este otro Noé es como que si la historia se estuviera repitiendo, ¿me entiendes? Y de hecho es lo mismo, la historia se repite. Por eso el escritor del libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, es. Y lo que es, volverá a ser. Y ustedes lo van a encontrar en ese libro que se llama Génesis, de este Zacarías y Sim. Van a ver que todo lo que los sumerios ya sabían, ahora nosotros lo estamos teniendo como el descubrimiento de la era moderna. No, ellos ya lo sabían. Y lo dejaron plasmado en tablas de arcilla. Y ahí están las tablas. Solo nos están mostrando que hay una como línea paralela de tiempo. Muy importante entenderlo. Ahora, en el Nilo, el río Nilo, en épocas anteriores, tenía excesivas crecidas, es decir, su nivel se elevaba. Y estaban asociadas con, con los diluvios. Porque la palabra diluvio nosotros lo entendemos como que algo que cayó de arriba. Pero también podemos tener en inglés se utiliza la palabra flood, F-L-O-D, que es una inundación masiva, así repentina. Entonces las excesivas crecidas estaban asociadas con la inundación del Nilo y no duraron 40 días, pero sí asolaron a Egipto anualmente y eso pasó en 40 años consecutivos. Cuando vemos que había reaparición de diluvios devastadores, estos proporcionaron el pilar conveniente, pero también lógico, al cual poder amarrar, atar, asir, unir o juntar las historias de las dos líneas de Adán. Y en esa unión que se dio, se da la narración que tiene lugar en un cambio repentino en el tiempo y en la lista de reyes. Por eso no dice, ¿por qué no están estos aquí y por qué sí aparecen aquí? ¿Qué hubo en el ínterin? Es la parte que no querían que conocieran los demás. Ahora bien, el primer Sem, a quien ya se los identifiqué como Etana, no tuvo ningún hijo real de quien se pueda hablar. Al menos no en forma biológica o bíblica. Entonces se consideraba que Nimrod era el hijo legal y heredero de Sem, Etana. Sin embargo, era el hijo natural de Cam. Aquí se recuerda que le dio una figura de un águila y otras cosas que se unieron para poder tener un hijo. Porque este señor Sem no podía engendrar. Y por eso busca al otro, que es Cam, Cus, Misraim, para que le ayude en ese proceso de levantarle un sucesor, para tener un nombre que lo recordase. Y de ahí sale Nimrod. Ahora bien, en la famosa tabla de las naciones, que nosotros encontramos en el capítulo 10 de Génesis, vemos que no comienza con los hijos de Seth. Pero en cambio, se dan entonces los descendientes de los hijos más jóvenes de Noé, que era Jafet y Cam. Cam de todos los camitas o canaanitas, la gente más fea que ha habido en la tierra. Los semíticos, que de ahí vienen los judíos. Y Jafet, que de acuerdo a un estudio que realicé, es el de quien viene la colonización de América. Y digo América, me refiero al continente porque ustedes saben que no hay ningún país que se llame América. América es todo el continente, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos.
Pero aquí sí ya mencionan a Jafet. Y vieron que, si ustedes recuerdan, cuando les leí y les mencioné la genealogía, ya dice Adán, Caín, y después se va para abajo. Y cuando llegamos a Noé, dice Noé, Sem, Cam, pero no mencionaron a Jafet. Sino que mencionan a Cus. Y aquí es donde uno dice al analizarlo, bueno, ¿y aquí qué onda? No los incluyen, ¿por qué razón? Ahora bien, cuando los hijos de Sem son finalmente nombrados en el 10, 21, 31, ciertamente no son los de Etán, porque Etán no podía engendrar hijos. En el versículo 21 de ese capítulo 4, el autor de Génesis utiliza una figura llamada glosa sutil para engañar al ingenuo y para adiestrar al iniciado. Porque el Sem al que es referido en ese primer versículo no era el hijo del primer Noé, sino el hijo de un segundo Noé y muy posterior. Es interesante entonces notar que la historia nos la han cambiado. A propósito. Ese no era posterior. Entonces queda que de los reyes y dioses está Adán en la genealogía. Y luego vienen los faraones. Adán 2. Caín y Set. Enoc y Enos. Irad, Cainán. Mehujael, Mahalaleel. Y así seguimos viendo que aparece Jared, Enoc 2, Matusael y Matusalén, Lamec y Lamec 2, Noé y Noé 2, gran diluvio y diluvio del Nilo. Por eso les dije que no es una precipitación que cayera del cielo. ¿Vale? Luego está Sem, hasta de último aparece Sem, después del diluvio del Nilo, no después del primer diluvio. Aparece Nimrod y entra en acción otro señor que se llamaba Arfaxad. Se dirán de dónde se invitan sus nombres. Pues de la historia, ¿no? Luego está otro que se llama Sale, como si fuera en inglés venta, ¿no? Luego aparece Eber. Y así sucesivamente. Vemos que con el sanguinario y vigoroso cazador Nimrod, la retórica del primer Adán se marchita de pronto en la narración del libro de Génesis. Deja de tener ya importancia y se va únicamente a hablar del Nimrod, el vigoroso cazador. Entonces, después de Nimrod, la veneración de Ea y de Ptah como los principales dioses en Egipto se comenzó a descuidar y a decaer. Y volvió a ser prominente hasta el advenimiento del segundo Adán, que es el fundador del imperio medio egipcio. Y el nombre egipcio Inyotef, con Y, Inyotef, se asocia con el nombre mesopotámico Tudiyá Adamu. De este padre fundador, ambos contienen las formas de Ea. Es decir, otra vez la mezcolanza de los dioses teniendo interferencia con lo terrenal. Inyotef significa nacido de yo. Y tenemos que Tudiyá Adamu significa nacido o amado de Ya. Entonces la variante. O significa Adán también. Entonces, Tudiyá fue transcrito al egipcio como Inyotef. Yo y Ya son formas cortas comunes en el nombre hebreo bíblico que conocemos como Yahvé. Pero ¿quién es entonces Yahvé? El mismo Ptah, el mismo Ea, el mismo Marduk. Pero le hablamos eso a los teólogos y el hígado se les pica en ese momento. Ahora bien, este apreciado defensor Tudiyá fue puesto siempre a la cabeza de las listas reales babilónicas y asirias. Aquí ya me fui a otras dos civilizaciones. Y representa el origen histórico de la segunda y posterior línea de Adán que es dada en el Génesis. O sea, el mismo libro de Génesis nos dice que hay dos genealogías, dos listas patriarcales, pero no nos dice que son dos periodos distintos,
sino que nos lo pretende unir en el 10 para hacernos creer que solo ocurrió el primer evento y no el segundo. Por eso vemos que en la dinastía del segundo Adán, Ea, que es una entidad, ¿no? Una divinidad entre comillas, Ea Epta, fue incorporado a un nuevo culto superior que fue el culto de Amón. Y esto era de gran importancia para el autor del Génesis. ¿Por qué razón? Porque no fue directamente de Ea y de Ptah, sino de Amón, de quien surgió finalmente el Yahvé bíblico. Les comentaba que el día del deceso de mi hermano, bueno, entonces en el velorio me reuní a hablar con mis otros dos hermanos que estaban presentes y casi me linchan cuando les digo que todo esto no es cierto, pues. Y comienza el debate, empieza a salir así el fanatismo. Y aunque no practican las religiones estas, pero fueron iniciados en ella, por eso tiene mucho que ver lo que nosotros le trasladamos epigenéticamente a nuestros hijos, ¿no? Querían que les explicara, como les dije, en 25 minutos o en 15 minutos, más de 25 años de estudio profundo. Y llegamos a una conclusión entonces. Hemos sido engañados durante todo el tiempo, como raza, como género, como seres. Un engaño generalizado respecto a las deidades. Haciéndonos creer que los visitantes de otros planetas tienen control y dominio sobre nosotros y que pueden decidir nuestro futuro. No más, nunca más. Todos estos vinieron en el planeta Nibiru. Y Nibiru, cuando atraviesa nuestras órbitas solares, causa un montón de estragos por eh, la fuerza que tiene y el campo gravitatorio y todo magnético y electromagnético de ese planeta. Y describe una órbita lejana, ¿sí? Y ya le toca regresar. Lo hace cada 3600 años. Por eso nos hablan siempre de doctrinas cataclísticas. Pues cuando ese planeta, y quisiera tratarlo con una palabra mexicana, pasa por en medio de nuestro sistema solar, lo altera todo. Lean ese libro de Zacarías y Chin. Léanlo. Tómenselo de tarea hoy, por ejemplo. Es muy emocionante y se van a dar cuenta que lo que estoy hablando ahorita tiene mucha relación con lo que ya está escrito ahí. Ahora bien, estoy hablando de cómo surge una deidad. Entonces, de Amón surge finalmente este Yahvé bíblico. Cuando lo estudio a través de otro libro muy especial que es el libro de Urantia, y lo vemos, se nos manifiesta como que era un dios tribal que se levanta y emerge solo de los demás y los aplasta. Por eso vemos que la Biblia es un libro de muchas guerras. En el Antiguo Testamento tú no encuentras la palabra paz en ningún lado. No ves un ambiente de paz, sino de guerras, donde Yahvé anda peleándose con todos los que estaban al lado. Y derramando sangre. Sus mandatos eran: vayan a esa ciudad y exterminen a todos, ganado, del que sea, vacuno, ovino, caprino, porcino, etcétera. Máximo era porcino, odiando a los cerdos. Y maten a todos, hombres, mujeres y niños, y hasta las embarazadas. Pero cuando te lo predican, dicen: no, es que es el Dios de amor. Por eso es importante que uno comprenda y por qué el proceso evolutivo es tan necesario. Pero es aún más requerido el proceso de separación de esas deidades. Y aquí es donde entra el nuevo paradigma. Porque en el nuevo paradigma tú tienes el control, no alguien que no está presente en el planeta.
ni alguien que anda haciendo estragos y desastres por todos lados. Este planeta es nuestro y tenemos que reclamarlo como tal. Y ninguno se puede adueñar de lo que es nuestro por derecho divino. Bueno, mientras estemos en esta encarnación, ¿no? Y los que siguen después de nosotros tendrían que hacer eso. Por eso les digo que es importante que ustedes piensen que esta debe ser nuestra última encarnación en la Tierra. Para no estar supeditado y pelearnos con ese tipo de seres. Cuando en el universo hay tantos lugares lindos a donde ir a hacer buenas obras y hacer otras jornadas. Elegimos la Tierra por algo. Pero nosotros podemos cambiar también la elección, porque para eso estamos aquí. Salgamos de esta matriz, aunque ya es un cliché, es una palabra gastada. Salgamos de la matriz, salgamos de la caja, elevémonos y dejemos el planeta. Porque siempre van a seguir queriendo poner esto. Por eso dice en Génesis 4:26, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé en los tiempos de Enos, hijo de Set, el cual fue el segundo sucesor de Adán 2. O sea, no había un Yahvé en el primer Adán. ¿Dónde estaba? No se había gestado la idea de tener a solo uno. O ser monoteísta. Entonces todos se agruparon a él y sale como el único. Pero en realidad está plagado de una serie de dioses. Por eso es cuando yo les digo, ¿verdad?, en forma de broma, una persona en la tierra está, ay Dios mío. Y no me estoy burlando de ninguno, conste. Estos que están en su planeta dicen, te hablan, no, pues es a ti. Le dicen, no, no es a ti. ¿Es a quién? De tantos que hay, ¿no? Pues yo te presento a un ser supremo y te doy su nombre, te doy sus funciones. Te digo quién es, dónde está. Te digo de dónde vino, cómo salió, cómo fue creado, a quién pertenece, etcétera, y cuál es su dominio. Y no te está pidiendo que te postres ante él. Eso es lo más diferente. O sea, hay tantas cosas supremas en el nuevo paradigma. Y vamos a terminar con esto. Nosotros vemos que el segundo sucesor de Inyotep en Egipto fue un faraón al que se le llamó Amenemet. Pueden consultarlo. Y este Amenemet es la identidad histórica que corresponde al patriarca Enos desde la cosmovisión judía. Y tenemos que ese nombre Amen Emnet significa Amón está en primer plano. O sea que podemos deducir que a Jehová o Yahvé bíblico se le llama Amenemet porque viene de Amón y está en primer plano, es decir, en la supremacía. Entonces no solo fue el primer rey de la legendaria 12ª dinastía egipcia, sino también el primer rey en incluir al dios Amón en su nombre regio. Ahora que hay un paralelismo, Amón para los egipcios, Yahvé para los hebreos. Y su primer dios no fue el de los faraones del antiguo imperio egipcio, que era Ra, sino categóricamente el señor bíblico, que era Amón o Amén. Ya voy a dejar de decir amén yo entonces. Y esto para el autor del libro de Génesis señaló el momento crucial en la historia y para la teología. Porque con la introducción de la segunda línea de Adán, se aprecia que hay otro tipo de enredamiento en el texto de la Torah. Hoy analizamos dos y vimos dos, ¿no? El primero, establecer a Yahvé como el único de todos los dioses,
luego la endogamia de los hijos de este Dios con los hombres, y ahora vamos a ver que en la segunda línea hay otro enredamiento, porque nunca nos dijeron que eran dos líneas, que eran dos Adanes diferentes. El único que menciona al segundo Adán es Pablo en las epístolas en el Nuevo Testamento. Pero hace una alusión a que ese segundo Adán es el Cristo que va a regresar. Entonces ellos mismos se contradicen, porque un segundo Adán ya existió. Así que tenemos que tener muchas cosas en cuenta. Y tómenlo como informativo. Yo no estoy dando una clase doctrinal, ni estoy diciendo esto y esto se hace. Nada que ver. Esos periodos ya pasaron a la historia. Yo estoy haciendo una función informativa para que ustedes amplíen su conocimiento. Entonces tenemos que ese enredamiento proviene del fenómeno de que la historia se repite a sí misma. La historia se vuelve a repetir. En las primeras dos vueltas, la historia enrollaba dioses y raza. Y la tercera involucra a personas regias, que fueron de una época diferente, pero que vivieron en el mismo lugar. Y ese tercer tipo de enredamiento va a ocupar la mayor parte de la narración real de la Torá y se va a analizar en los siguientes episodios que veamos, y tomará mucho tiempo el poder hacerlo. Entonces, cuando vemos, esto va a representar el hilo escarlata de las realezas y las vamos a conocer de principio a fin y cómo hoy están presentes también. Así que vamos a entrarle a esto en el próximo programa, porque tengo algo muy importante que hablarles del hombre Dios Adán hasta el último rey que hubo, que se llamó Sedecías. Así que les espero para que me acompañen el próximo sábado. Va a ser fecha 10, no, ya ni sé dónde estoy, sí, hoy es 3, el 10 de mayo. Híjole, en el Día de las Madres me va a tocar que hablar de eso, pero hablemos de eso en los Días de las Madres. Bueno, aquí en este país se celebra el Día de las Madres el 10. Entonces hablaremos ese día sobre estos aspectos muy importantes. Yo les invito a que no se lo pierdan. Van a seguir aprendiendo y se van a dar cuenta cómo es que nos han dado a tole con el dedo y no nos preguntaron si queríamos abrir la boca. Hay que emanciparse, hay que liberarse, hay que pensar distinto, hay que hacer cosas distintas. Rompamos esa hegemonía de adoraciones, de sacrificios, de ritos, que no traen nada bueno, ni nos llevarán a ningún lado. Así que yo les bendigo el bien en cada uno de ustedes, y decreto que en este día del violeta, el amor compasivo dentro de ustedes conduce al perdón compasivo por haber sido víctimas, o porque hemos sido víctimas o fuimos víctimas de un pasado tan insidioso, controlado por entidades que nunca nos han amado, nunca. Entonces nos perdonamos a nosotros mismos compasivamente con el rayo violeta por haber creído, defendido y servido a esas entidades. Y pasamos a la tercera parte del rayo violeta, que es la transmutación. Que transmute en nosotros toda esa basura y asquerosidad epigenética que nos trasladaron estos, convirtiéndonos en seres discordantes, peleoneros, altivos, soberbios, egocentristas, guerreros. Yo por esa palabra guerreros nunca la uso. Yo no ando en guerra con nadie. A ellos les gusta la confrontación, el odio, la promiscuidad, etc. Transmutemos toda esa basura en nuestra vida. Un discípulo que ya partió y se nos adelantó, decía para este día: oiga, Mesías, hoy es el día de sacar la basura. Así que saquemos la basura religiosa, teológica, de creencias, de ideas absurdas, y hagamos que nuestra vida sea diferente. Feliz día del violeta para ustedes. Les espero en el programa de mañana
a las 6 de la tarde, donde estaremos hablando aspectos muy lindos sobre la transformación y el cambio a través de la reprogramación voluntaria vía epigenética de nuestro ser. Voy a darle mis saludos a quienes vinieron de último. Tenemos a Carl, dice buenos días presente. No sabes el gusto que me da que estés aquí, Carl. Qué bueno, hay que seguir aprendiendo. Y ustedes dirán, no entendí ni J con tanto nombre que hicieron, que no hicieron. No te preocupes, yo le hablé a tu multidimensionalidad, yo le hablé a tu conciencia. Y tu conciencia sabe de qué estoy hablando. Entonces tú vas a tener esto en tu memoria y en tu ser, aun cuando el intelecto no lo haya captado todo, ¿vale? Nos vamos con Eli, que dice, buenos días maestro y familia, ¿cómo estás querida Eli? Saludos para ti, tu esposo y tus bellos hijos. Y tenemos a Jennifer, ¿cómo estás querida Jennifer? Te envío un saludo, hoy no vi por ahí a mi hijo, a Aarón ni a Marcos, así que vamos a ver qué está pasando con mis hijos que ya no están viniendo al programa. Luego vamos con Franz, un saludo y agradecimiento para tu valiosa enseñanza, para tu preciosa existencia y tu valiosa enseñanza. Feliz día del violeta. Disfrutemos las energías del violeta, transformemos y cambiemos nuestra vida y hagamos que esto cambie. Gracias por escucharme y gracias a quienes verán el video en diferido hasta este momento. Cuídense millones y nos estaremos saludando en la noche del día domingo próximo, es decir, mañana. Hasta prontito, saben que les amo y que el bien de ustedes deseo por sobre todas las cosas. Bye bye.